Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Yell. Hoy en Slog. En este momento estoy muy feliz, Bren. No era solo Pang la que estaba feliz. Bren se acostó lentamente, acurrucándose en el calor que tanto amaba. La alegría que sintió en ese momento fue abrumadora. La delgada mano de Pang seguía tocando su vientre mientras hablaba con su pequeña hija. Y Bren no pudo evitar sonreír. Una sonrisa nacida de una felicidad que podía tocar. Una felicidad que le hizo olvidarse de prepararse para el acontecimiento aplastante que pronto llegaría. Tan solo 3 días después algo salió mal. Todas las mañanas tenía la costumbre de tocarse el estómago. Antes no había señales de alerta, pero hoy lo que había aprendido en la facultad de medicina vino de golpe, haciéndola casi llorar. Esto no debía pasar. Su embarazo había sido perfectamente sano. Solo tenía unas 25 semanas. Bren, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan pálida? Me duele, dijo. Bren, cálmate, dime qué pasa. Rápido, llévame al hospital. Pero no hemos comido. Pang ni siquiera terminó la frase cuando la urgencia la voz de Bren la hizo reaccionar. Inmediatamente corrió hacia su esposa. El temblor en su voz, las lágrimas en sus ojos le dijeron a Pang que algo estaba mal. Nuestra bebé solo tiene 25 semanas. Pami no puede nacer ahora. Bren, rápido. Apúrate, Pang. Tenía el estómago duro, como si estuviera a punto de dar a luz. Era doctora y, por supuesto, conocía el estado de su propio embarazo. Y también sabía cuáles eran las probabilidades de la supervivencia si Pami nacía ahora, y las posibles complicaciones que podría enfrentar su bebé. Pang solo pudo colocar la mano sobre el vientre de Bren, compartiendo el mismo terror. Desconocía los detalles como Bren, pero sabía que si un bebé nacía con un poco más de 6 meses de embarazo no era lo ideal. Algunos bebés sobreviven a nacer prematuros, pero lo mejor es que nazcan a término. Y ahora mismo Bren solo tenía 6 meses de embarazo. Por favor, Pami, aguanta un poco más, aguanta para que cuando por fin nos encontremos sea con sonrisas. Pase lo que pase, la criaré. Pami es nuestra hija, claro que la criaremos. La idea de que su esposa pudiera dar a luz prematuramente la destrozaba por dentro. Ni siquiera recordaba todos los riesgos, solo que saberlo le rompía el corazón. Pero tenía que ser fuerte, sin lágrimas, sin debilidades. Mientras su esposa yacía inmóvil en la cama, conectada a múltiples dispositivos médicos que monitoreaban al bebé. Estoy aquí contigo, con nuestra bebé, estamos juntas. Tendremos que quedarnos en el hospital ahora, Pang. Puedo quedarme en cualquier lugar mientras te tenga a ti y Bren. Se tomaron de las manos con fuerza. Pang sabía que el ánimo de Bren estaba tan maltrecho como el suyo, pero se habían prometido no llorar. Sonreirían, se animarían mutuamente y lucharían juntas. Tendré que quedarme quieta hasta que estemos seguras de que nuestro bebé está a salvo, Bren. Puedo luchar, lucharé por Pami y por nuestra hija. Solo un poco más hasta que Pami cumpliera 28 semanas. Al menos entonces tendría más posibilidades de nacer sana, sin importar cuánto tiempo tuviera que permanecer inmóvil, tomar medicamentos y soportar molestias, ella lo haría. Pase lo que pase, aquí estaré, estaremos juntas, y prometo que nos tomaremos de la mano en todo. No era una promesa vacía. Pa quería demostrar a su esposa, la madre de su hija, que se quedaría allí junto a ella, tomada de las manos, sin importar lo difícil que fuera el camino. Fue un capítulo que les enseñó mucho, especialmente que el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y fallecer era algo inevitable. No importa cuánto tiempo o cuánto dinero tengan, no pueden luchar contra la naturaleza. La dulce sonrisa de su novia la tranquilizó y sus suaves manos secaron sus lágrimas. Bren no dudó en abrazar a Pang, aunque esos días ya habían quedado atrás. Cada vez que lo recordaba no podía contener las lágrimas. No de tristeza no de tristeza, sino de gratitud por haberlo logrado juntas. Han pasado 4 años desde que nuestra familia tuvo a Pami. ¿Qué pasa, mi pequeña traviesa? Pang abrió los brazos para recibir a su pequeña, pero la niña la ignoró por completo cuando vio con quién estaba. Mamá, llévame, lleva a Pang. Como siempre, mamá Pang fue ignorada en favor de mamá Bren. Ya casi tienes 4 años y todavía quieres que mamá te cargue. Llévame, quiero muchísimo a mamá Bren. Sus brazos alzados hicieron que Bren sonriera y negara con la cabeza. Siempre decía que Pami era demasiado mayor para que la cargaran tan a menudo, pero en cuanto su hija hizo pucheros y se le pidió, se dio. Mamá también ama a Pami, me haces muy feliz. Los pequeños labios de Pami le dieron un beso a su madre, haciéndola sonreír aún más. Hoy tuvo que ir de urgencia al hospital por un parto prematuro. Escuchar eso le trajo vividos recuerdos de su propia experiencia. Sabía exactamente lo duro que era pasar por todo eso. Mamá también quiere algunos besos.
No, los besos son para mamá Pren. Qué cosa tan posesiva. Pami se aferró más fuerte al cuello de su madre. Mamá Pren era solo suya. Mamá Pren pertenece a Pami. La posesividad de Pami no había disminuido con la edad. Al contrario, había aumentado. ¿Y qué hay de mamá Pam? ¿De quién es? Ella también es mía. ¡Qué glotona! ¿Qué hay para cenar? ¿Comemos en casa o fuera? Pam besó la mejilla de su hija, haciéndola reír. No evades la pregunta, Pami. Si no comes no serás fuerte. Tienes que masticar. Mamá Pam te dará un poco de manzana. Iré a ver qué cocinar. Corta las manzanas en trozos, ¿está bien? No la aplastes. Pam necesita practicar masticar. Con una instrucción tan larga de la doctora Pren, la antigua villana malinterpretarla. Si no la seguía, mamá Pam podría ser regañada por mamá Pren y también su hija. Si sigues inflando las mejillas y negándote a masticar, mamá Pren podría quitarte tu golosina favorita. Mamá es muy estricta. ¿Cómo no iba a hacerlo? Se te queda la comida en las mejillas. Eso no está bien, mi niña. Es tan difícil. La abuela y el abuelo le dicen a Pami lo mismo que le dice mamá. Entonces no había manera de discutir. Pam había sido igual cuando era niña. Pami, ¿por qué no tomas los buenos rasgos de mamá? ¿Cuáles son los buenos rasgos de mamá? Pren, ayúdame. Pam no tenía ni idea de cómo responder a la pregunta de su hija. La doctora Pren no pudo evitar reírse al ver a mamá y a su hija hablando. Lo que más tenían en común, lo que le daba dolores de cabeza, era que a ninguna le gustaba masticar la comida. La hora de comer siempre se alargaba, a veces terminando con lágrimas, antes de que Pami finalmente comprendiera. Pero si no se le enseñaba ahora, crecería siendo irresponsable en lo que respecta a los horarios de la comida. Algunos dicen que aún era joven y que podía aprender más tarde, pero creían lo contrario. Los niños podían entenderlo, solo necesitaban más tiempo. A veces educar a un niño también implicaba entrenar la propia paciencia. No te infles, Pami. Mastica como mamá, mastica bien y luego come. No, Pren, ayúdame. Pami no me escucha para nada. ¿Nuestra hija se ha dormido? La doctora Pren sonrió a la mujer que acababa de entrar en el dormitorio, tras pasarse un buen rato intentando convencer a su querida hija para que se acostara. No solo alargaba la hora de comer, sino que últimamente a la hora de dormir también se había convertido en todo un espectáculo. Primero quería un cuento de mamá antes de dormir. Después de unos 5 minutos quería uno de mamá. Pero cuando ambas intentaron arroparlas juntas, la pequeña traviesa dijo de repente que no quería ninguna de las dos. Nuestra hija se ha dormido. La doctora Pren sonrió a la mujer que acababa de entrar en el dormitorio, tras pasarse un buen rato intentando convencer a su querida hija para que se acostara. No solo alargaba la hora de comer, sino que últimamente la hora de dormir también se había convertido en todo un espectáculo. Primero quería un cuento de mamá antes de dormir. Después de unos 5 minutos quería uno de mamá, otra vez. Pero cuando ambas intentaron arroparlas juntas, la pequeña traviesa dijo de repente que no quería ninguna de las dos. Tuvieron que contarle muchas historias antes de que finalmente se durmiera. Cada día se vuelve más traviesa. ¿Y quién es la que la sigue consintiendo? Los abuelos. Yo para nada, respondió Pan con inocencia. ¿En serio? Quizás no tanto, y quizás solo siento un poco de pena por ella. ¿Por qué tú eres muy estricta? Ten cuidado o te va a tocar.